Bien, Bien, profe. bien, bien. Ok. Bueno, chicos, bueno, buenas noches. Ya llevamos un tiempito desde que se me fue la semana muy rápido desde la sesión pasada que hablamos. No recuerdo muy bien, pues, todos los temas, me tocaría ver la grabación, pero pues la idea de hoy, primero es revisar los animatics. Los animatics, si ustedes tengan adelantado, ¿cierto? Podemos hacer una sesión de revisar unos cuantos. No necesariamente es para entregar hoy, pero sí les puedo ayudar a visualizar lo que están haciendo. Ustedes pueden compartir la pantalla o si lo tienen subido en YouTube, pues yo los puedo abrir y revisamos como el proceso. Antes de empezar con eso, quisiera saber un poco cómo les ha ido desde la semana anterior hasta esta semana, qué han estado haciendo, no solamente en los proyectos míos, sino en transversales. Entonces, charlemos un poquito antes de empezar. Gustavo Santos, buenas noches. Tienes la palabra. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal todos? Buenas noches. Em, entonces, pues esta semana he estado haciendo bastante en cuanto a lo de inglés, a las presentaciones y eso que toca hacer. Y yo realmente para el inglés, no que sea malo, pero me aburre un poquito. Pero sé que es importante, por eso me esfuerzo. Entonces, lo que he estado haciendo para poder como tratar de aprender siempre, no de la metodología cotidiana. He estado viendo videos, he estado viendo eh, profesores que me ayuden a explicar un poquito en cuanto a la gramática y me ha ayudado bastante para poder avanzar en esto en cuanto al inglés, porque no me quiero quedar atrás. Sí. Y con eso en base he estado haciendo mis trabajos en cuanto a inglés. Me parece full chévere, de verdad. Y también estaba trabajando en lo de TIC. Sí, la profesora nos enseñó ¿cómo es que una nueva página, una aplicación, una página donde podemos hacer presentaciones, agregarle audio. Y esa es la que estaba utilizando ahorita porque me pareció full chévere para hacer los trabajos. Incluso ahí hice la de inglés también. Y pues, y estaba mirando lo del animatic en cuanto a cómo darle las texturas y eso, como la que muestra en el video. Y yo pensé que iba a ser como un poco de fotogramas, ¿sí? Como no, un poco de imágenes, pero no, la misma imagen simplemente es hacer lo que tú quieras ahí, mover la cámara y eso, así que me parece full chévere, no es tanto, pensé que iba a ser un poquito más trabajoso en cuanto a crear muchas escenas, en literal, separado. Bueno, eso es lo que he estado haciendo yo esta semana. Listo, perfecto. Perfecto, no, pues el inglés necesario, importantísimo. Ni siquiera es importante, necesario. Necesario. Puedes ser un muy buen animador 3D y hablar bien inglés. Necesitas esas dos cosas, entonces vas por el buen camino. Y lo del animatic, pues bueno, hay que trabajarle bastante porque tenemos la fecha de entrega final para la próxima semana y los coge Semana Santa. Y obviamente no sé si van a interrumpir sus vacaciones por estar haciendo ese trabajo. Entonces, pues nada. Igual yo sí, a partir del sábado ya empiezo como mi Semana Santa, entonces yo regresaría con ustedes el 22 y a partir de esa fecha estaría revisando los animatics, así que en teoría tienen más tiempo para trabajar. De igual forma, creo que la semana del 21 al 25 es una semana de planeación en el SENA. Entonces, vamos a ver si de pronto es, lo que es el 22 y el 23 de pronto va a estar en otras actividades, pero yo les informaré pues tan pronto me llega la confirmación de aquí al viernes. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué hicieron esta semana? ¿Qué han trabajado? Eh, los que subieron los stories, no sé. Yo, hola, Sí. profe, buenas noches, ¿cómo está? Oscar, buenas noches. Yo sí quería compartir un poquito acerca de lo del Animatic. Pues, pues ante la corrección que su merced me dijo del storyboard,
Ujú, Se lo acabé de compartir ahí en el enlace del Slack. ujú, Y pues he bregado un poquito con el tema de la animación en Blender. ujú. Se me ha complicado un poco pues el tema de los keyframes, es que se llama. Los keyframes, ajá. Sí, sí, señor. Entonces Oscar, ahí, pero yo te di luz verde en el story o todavía estás en proceso. no, su merced me ha dicho que pues que me enfocara como tal en el mueble y pues eso fue lo que hice. Y lo que hice fue reconstruir un nuevo animatic que se lo acabé de compartir. Un nuevo Eh, story. Perdón, sí, un nuevo story y son 6 escenas, se lo acabé de compartir ahí en el Slack. Ok. No sé si de pronto quiera revisarlo ahí. O sea que Eh, lo que compartiste, tú subiste el storyboard en el Classroom y yo te indiqué que debías hacer unas correcciones. sí señor, y Ok, pues yo lo que hice fue pues tomar el comentario suyo y pues reconstruir un nuevo storyboard, ok, listo, pues enfocándome más en el tema del mueble y pues desapareciendo pues tanto personaje como de la escena. listo. Vamos a verlo ya antes de ir con Harry, de una vez. Aprovechemos este espacio. Pum, ya los voy a compartir. Ok. Creo que tu proyecto era crear un montón de personajes en unas escenas. Sí, sí señor. Listo. Ok. Aquí tenemos el guión y tenemos, a ver, escena uno, el comienzo de la elegancia. Toma uno y dura 5 segundos. Dice, primer plano del mueble destacando la textura de la madera y las líneas limpias del diseño. La cámara se desplaza lentamente revelando la silueta elegante. Voz en off, tono elegante y pausado, presentamos la pieza central que transformará su sala de estar. Entonces yo estoy acá, esto es como un plano general, ¿vale? Pero supongo que Sí la señor. cámara, pues aquí no dice que la cámara va a hacer un zoom in, pero sí dice que se va a enfocar en los detalles, ¿cierto? Entonces supongo que avanza acá y no sé, la flecha indica que ambas están en direcciones opuestas, pero supongo que empieza a recorrer el mueble de un lado al otro. Sí Esto señor. mientras tenemos la voz en off. Bien. Después dice duración de 5 a 15 segundos, o sea, 10 segundos dura este plano. La cámara se aleja mostrando el mueble en su totalidad con un televisor integrando armoniosamente. O sea, ella entra acá, termina ahí en los detalles y cuando está por acá se va alejando y ya me aparece el televisor encima. Ah, Sí está señor. chévere ese recurso. Listo, espérate, yo admito a alguien por acá. Bueno, no sé. Eso, entonces ya se aleja y ya me aparece como el televisor y veo otros objetos. Sí señor. Este mueble con tono informativo. Este mueble combina estilo y funcionalidad en una sola pieza. La música se mantiene, quizás con un ligero aumento del ritmo. Ah, bien. Escena 3, solución invisible. Adiós al desorden. De 15 a 30, esto era 15 segundos. Listo, dice. Acercamiento detallado a los accesorios para ocultar los cables. La cámara muestra cómo los cables desaparecen con un movimiento suave. Ok, entonces estoy acá, se va acercando y hay una animación de los cables y empiezan a esconderse en los compartimentos. Sí señor. Ok, estoy acá. Este cuadro rojo, ¿qué significa? Que me estoy acercando y me voy acá. Pues ahí yo lo definí como, pues en el animatic que estoy haciendo, esas paralelas serían como unas canales dentro de la madera que pues ocultan los cables. Listo. Vamos a ver quién está intentando ingresar. Emilio. Listo. Bien, sí, se entiende. Dice acercamiento detallado, los accesorios para ocultar los cables. Olvídese del desorden de cables. Nuestro diseño inteligente incluye soluciones para mantener todo organizado. Bien. Toma uno. Bueno, aquí seguimos. No sé por qué todos toma uno. A estos toma dos. Ah, porque esta es escena 3, toma uno. Escena 4, toma uno. Está bien. Está bien. Tenemos dos vistas. Una vista frontal y una vista superior. Para mostrar dónde está la cámara. Ok, la cámara se desplaza mostrando diferentes ángulos del mueble, destacando su versatilidad en el ambiente.
fabricado por madera de la más alta calidad. Entonces, aquí me está mostrando es una vista superior, ¿cierto? Eh, sí, o sea, como desde lejos y termina enfocando los compartimentos del mueble y centrándose como en los espacios que tiene como la funcionalidad. Pero ¿qué estoy viendo acá? Aquí no entiendo bien qué es esto. ¿Esto es un plano de detalle más adentro del mueble o yo esto lo veía como una vista superior de la habitación donde está el mueble? La verdad era que pues era un solo dibujo, pero pues se me complicó Listo. un poco en el Krita y entonces pues me tocó dividirlos. Pero Ah, sí ok. es una, Entonces, aquí lo que entiendo es que yo estoy acá, después voy acá y después voy acá, ¿cierto? A los diferentes eso sí, señor. compartimentos. Y lo que hago es que la voz en off va acompañando la narración mientras voy pasando en esos elementos. Listo. Sí, señor. Después acá dice plano general del mueble, un ambiente de sala moderno y bien iluminado. Eleva su experiencia de entretenimiento y defina su espacio con un mueble que refleja su estilo. La música se vuelve un poco más prominente y luego disminuye suavemente. Ok, está bien. Cierro con un plano estático elegante el mueble con el televisor encendido mostrando la imagen atractiva de la pantalla. Visite nuestro sitio web. Ok, pues el producto como tal funciona. O sea, nosotros entendemos acá que queremos mostrar un producto y como sus características, ¿cierto? Me Sí, preocupa señor. un poco es que el plano es un plano fijo. O sea, yo tengo este plano acá, mira, tengo este plano acá, tengo este plano acá, recorro detalles, tengo este plano acá, recorro detalles, ¿cierto? No hay mucha, digamos que la narrativa audiovisual no es muy dinámica en términos de dónde está la cámara está puesta ahí, pasa algo, que no está mal. Aquí lo importante sería cómo vamos a hacer como más interesante la escena. Por ejemplo, si estoy viendo este compartimento, muy bacano que en este punto donde estoy en este espacio anime los objetos, ¿cierto? Los objetos cómo se despliegan o cómo se organizan en esa posición, ¿cierto? ¿Qué le permite hacer a los objetos en ese punto? Lo mismo acá, vos estabas hablando de una animación de los cables, ¿cierto? Entonces lo que yo haría es, conservando esta narrativa, pero los objetos que contiene cada uno de los compartimentos, animarlos, ¿cierto? De cierta manera, ordenarlos para que se vea atractiva la animación y pues yo pueda destacar las características de cada uno de los espacios. Entonces eso en el animatic lo podemos solucionar porque ya podemos empezar a agregar como esas cosas. De resto el proyecto funciona, tiene luz verde y está claro el producto que quieres hacer. Vale, profe, gracias. Listo, súper bien, muy bien, excelente. Harry, Harry, Buenas buenas noches para noches. todos. Buenas noches. Bien, bien, profe, ¿cómo va? Bien, bien. Nada, pues nada, esta semana estuve trabajando también en lo de inglés, que pues Ujú, también me cuesta un poco porque no tengo mucho conocimiento sobre el idioma, pero bueno, ujú. intentando acercarme un poco. Y pues también era de los tics y pues ya le trabajé un poco a la Animati. Quiero lo comparto para que me dé su opinión. Excelente, dale, compártelo. Ujú. Mm, Compartir contenido, pantalla. ¿Ya Ujú. ven mi pantalla? Sí, sí, la estamos viendo. Ahí lo voy a reproducir. Ujú, ujú. Zoom in, zoom in. Ok, otro zoom in. Ajá. Ujú. Listo. Esto es lo que llevo. Ok, bueno, cuéntame un poco el proceso, cómo lo hiciste, cuéntame un poco de las escenas, qué pretendes hacer en cada una de las escenas, háblame del proceso, tienes como 9000 cámaras ahí, entonces cuéntame todo, compártenos cómo No, pues desarrollaste eso.
eh, no pude, o sea, no pude, o sea, no quise integrar mucho el Grease Pencil porque no, la verdad, pues hasta ahora le estoy empezando a como a poner el tiro, entonces me dificultan los pinceles y todo eso, pero sí lo que hice fue hacer casi todas las imágenes en Sketchbook y pues a cada imagen le fui colocando una cámara y pues fui intentando, hay cosas que sí me complicaron un poquito, pero he ido como organizando. Pues ahí ya tengo las escenas con los movimientos de cámaras, entonces ya es como corregir unas cosas que como que no me gustan un poquito y me hacen falta como tres planos por montar y ya pues cambiarle el audio. Eso se lo puse como para sentir un poquito de compañía en el trabajo. Y lo otro pues es ya empezar a meter la voz en off, que es la que como que hace que cada escena tenga su pausa. Sí, no, yo siento que la animación está funcionando a nivel de los planos, o sea, se entiende lo que Sí, quieres mostrar. sí, Obviamente es como ver una película muda, si no tenemos sonido sí, acompañando el plano, sí, entonces se queda como uno sí, yo lo entiendo, pero cuando tú le agregas sonido, le agregas la voz en off, entonces eso empieza a darle vida, sí, entra como señor. el alma. De eso vamos a hablar ahorita del sonido. Yo pienso que el proceso va muy bien. Siento que pues tienes ya como la habilidad de poder plasmar la idea. Sí, También cuéntame un poquito de cómo ha sido de pasar del storyboard aquí. ¿Has tenido que hacer reprocesos? ¿Has tenido que hacer sí, cosas? claro. Empezando que me tocó volver a redibujar todas las imágenes para dejarlas en un solo tamaño, Sí, porque pues cuando hice el storyboard fue como, no tuve en cuenta eso de hacer cada imagen en la misma resolución. Entonces había sí. unas más pequeñas y unas más grandes, entonces me tocó redibujar todo para que tuviera la resolución igual cada una. Eso Y fue como lo, el primer paso. Y me tocó hacer también, pues, otras imágenes más para aumentar un poquito más los keyframes, como la encendida de la luz LED. Pues sí. fue como el proceso de pintar el bombillito de más, de menos intensidad a más intensidad para poder dar ese efecto de cuando se está prendiendo la luz. Excelente. Lo otro que me gusta es que lo lograste hacer en Blender. Varios se rindieron, Sí. varios en este proceso murieron. Se No, fueron no, de rodillas a After la, la, Effects. ra- la herramienta está muy buena y pues no quise dibujar mucho ahí porque pienso pues ponerle un poquito más de cuidado y cogerle más práctica al dibujo, a los pinceles, porque si es un poquito como más engorroso a comparación de Sketchbook o Krita, que es más, coges el pincel y empiezas a rayar y ya, y abres Ajá, capas y capas, aquí toca cuadrar el lápiz, el material. Sí es un poquito más complejo, pero está bueno. excelente. Y Harry, te felicito. Vamos muy bien. Ese proyecto ya Bueno, empieza a prometer. Ya va a un siguiente paso. Súper bien. Súper. gracias. Eso. Bueno, listo. Ahora, ¿cómo dejo de compartir? Allá. Arriba. Listo. Chicos, Listo. ¿alguien más tiene algo para compartir? Otro animática así como el de Harry. No se dejen echar tierra. Sebastián, Profe, buenas noches. buenas noches. Profe, pues yo ya tengo casi que terminado el animatic y si quisiera pues como que entre usted y los compañeros me hicieran sugerencias o me dejen pues como la retroalimentación. Claro que sí, para eso estamos. Comparte. Entonces, profe, por acá voy compartiendo pantalla. Profe, qué pena, me confirma si ahí ya se visualiza. Sí, sí, estamos viendo. Listo, profe. Profe, del animatic me falta es el tema de agregar como la musicalización y Los los sonidos. soniditos, pues la musiquita, pero en cuanto al animatic, pues acá quedo pendiente a ver a sus Listo. indicaciones.
Y ya, profe, en esta última escena, como estaba en el animatic, se hace pues como una transformación ahí de la cuna al Sí, sofá y al escritorio. Usted que ya ha visto el guión, de pronto sí, tiene sí, ahí este ya proyecto como me medio la gustó idea. mucho como la propuesta. Bueno, antes de entrar a hablar de la narrativa, háblame del proceso, cómo lo hiciste, dónde lo hiciste, Listo, todo. profe, por acá tengo el Blender. Ajá, Profe, no, todo lo hice en Blender, desde los dibujos del storyboard, todo en Blender, porque intenté con Krita, pero tuve como dificultades con el tema de la presión del lapicito. Yo tengo una tabletica por ahí sencillita, una Wacom sencillita, pero trabaja lo más de bueno. Pero con Krita tengo ahí un problema como de presión, no fui capaz como de solucionarlo. sí. Y entonces intenté con Blender y nada, le cogí como el tirito al Blender. Todo Uf, lo hice acá. bastante, bastante, bastante. Eso como en Ya, cuanto a las poses, profe, sí. listo, bueno, entonces ahora sí volvamos al video. Listo. Bueno, profe, y otra cosita, no sé si de pronto a los compañeros les puede ser útil. Yo traté de organizar el proyecto por escenas y Ujú, así se me hizo mucho más sencillo como que darle manejo al proyecto. Si de ujú. pronto alguno se ha enredado con esa partecita, es chévere acomodar bien los archivos por escena. Listo, profe. Y acá estoy en el videito. Sea, lo que hiciste es crear escenas una encima de otra y apagabas, renderizabas y después prendías otra y tan. Esa también funciona. Es correcto. Por ejemplo, profe, hice toda la elaboración de la escena uno y la dejé chuleadita, la rendericé. Ajá, Dupliqué esa escena, la ajá, desactivé, pues la apagué y trabajé sobre esa misma escena. Y ajá. entonces ya solamente modificaba como los movimientos de la cámara, Ok, agregaba uno que otro dibujo, entonces se me hizo un poquito más fácil hacerlo así. listo, excelente. Hey, felicitaciones. Primero que todo, me da orgullo ver eso. Profe, Eh, gracias. Usted nos motiva mucho también, profe, Súper claro. bien, súper bien. Bueno, el proyecto, la escena, el encuadre inicial que es mucha simetría. No sé si te diste cuenta que tienes una composición simétrica donde pues uno todo lo lleva a esa cuna. Me gusta mucho cómo empieza la puesta en escena. Siento que está redundando un poco en los sunim, ¿cierto? En varias partes vuelvo un sunim, después más adelante otro sunim y más adelante otro sunim. Entonces, verifica si lo necesitas tanto o si no necesitas una toma fija, corte y después toma donde está el personaje, ¿cierto? Entonces, trata como de no usar mucho sunim, mucho sunim, mucho sunim. A veces no es tan necesario, sino un corte y ya estamos en un plano más cerrado de la cuna. Vale, esa animación es importantísima y ahí entiendo, está haciendo un zoom in mientras está sucediendo la animación, ahí funciona. Ahí nos Correcto. quedamos, ahí por ejemplo llegamos ahí y ahí nos quedamos. Llegamos a un punto en que el zoom in se detiene y lo que se ve es la animación de los elementos. Vale, Listo, entonces profe. ese recurso del zoom in, tener cuidado de no repetirlo, sino usarlo en el momento adecuado. La narrativa del personaje, como la cámara lo va siguiendo mientras él está entrando, funciona perfecto. O sea, excelente cómo me va llevando el personaje mientras va entrando hasta que llego a la cuna y se sienta y queda en esa pose. Listo. Ahora, lo que sí veo es que esos elementos que están ahí saliendo, hay unos que pintaste con formas sólidas, funciona muy bien, otros que no se ven, por ejemplo esos. Yo no tengo claro qué es eso, una sábana, un colchón. Bueno, profe, es que como estaba pues ahí como cogiéndole el tiro al gris pencil, entonces no lograba como diferenciar las partes que se estaban moviendo y esa fue como la solución rápida que encontré ahí. Pero son los elementos que son, digamos, removibles dentro de la cuna. Sí. Vendría siendo, por ejemplo, el colchón. Esta tablita es una especie como de base elevadora, que es la que le da la Ajá. altura al colchón cuando está la cuna, pues cuando está como en modo cuna, y también es la tabla encargada como de nivelar la base, perdón, el colchón para que pueda quedar así tipo mueble. Y esta Uh-huh. otra que se ve acá es como una cubierta frontal, que es la que termina siendo la tapa del escritorio. Uh-huh.
Sí, Perfecto. básicamente esos son los elementos, profe. La cuna, Listo. una base, un colchón y otra como otra tablita para cuando está en modo escritorio. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ahí te entiendo. Ahí otra vez el recurso del sonido. Por ejemplo, yo te recomiendo que al principio nosotros queremos contar que estamos en la habitación de un niño. Entonces tú haces todo ese encuadre, muestra los cuadros, la biblioteca, todos los elementos que están alrededor. Ya ahí, ya uno tiene claro que estamos en la habitación de un niño. Después nos vamos a enfocar es en la cuna, ¿cierto? Entonces, después de que pasa el papá, se sienta y todo, entonces quisiera que los otros planos donde ya estamos viendo las características de la cuna esté más cerrado, porque yo ya entiendo que estoy en el cuarto, ya no necesito seguir viendo la repisa con los juguetes, la lámpara por allá, porque esos elementos son simplemente para generarme el ambiente, la atmósfera, pero a mí me importa es que nos centremos visualmente en la cuna. Entonces, mi recomendación es que la siguiente parte donde ya vemos las características, realices un encuadre más cerrado, ¿cierto? Donde se ve la animación cuando sale, los elementos y demás, mucho más cerrado, mucho más Listo, cerrado. profe. Listo. Listo, profe. Copiado. Entonces al inicio sí muestro toda la habitación, digamos un plano general, pero ya Es por ahí de la escena 3 en adelante le hago más enfoque al más mueble cerrado, como... más Listo. cerrado porque lo demás es de ambientación, o sea, simplemente para generarme una atmósfera, pero a mí me interesa es que yo pueda enfocarme directamente en lo que está pasando en la cuna y cómo se va transformando. Entonces, en ese punto, si se cierra un poquito más la cámara, ¿cierto? Yo tengo aire alrededor, ¿cierto? No es cerrarla toda, debo tener espacio de reserva pues para respirar visualmente, pero la cuna se vuelve protagonista. Los demás elementos como que se cortan y ya quedó ahí como lo tienes en este momento. Listo, profe. Copiado. Listo. Listo, profe. Muchísimas Excelente. gracias. La narrativa se entiende perfecto también. Aplaudo que lo hiciste en Blender y nada, vamos por muy buen camino. Ya estamos muy cerca, ya es agregar el audio. Listo, profe. Perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Anyone else? ¿Alguien más tiene algo para compartir? Nobody. Bueno, chicos, pues les cuento que los otros grupos hemos estado como hablando del proyecto final. Mucho se dio a partir de que la sesión pasada les mostré demo reels. ¿Ustedes vieron los demo reels? Yo les mostré proyectos demo reels, les compartí. Sí, profe, sí. Listo. Mi plan original cuando empecé con estos grupos era hacer un demo reel, ¿cierto? Hacer un proyecto, varios proyectos, ¿cierto? Sin embargo, pues yo antes de hacer esa propuesta quería que ustedes tuvieran un poquito más de proceso, entendieran lo que hay que hacer, porque si ven los proyectos suyos, el producto del mueble como tal, muy seguramente no se les va a llevar un año hacerlo, pero pues obviamente no hay que llegar como atropellando, diciendo, no, es que van a hacer todo esto, no, yo quiero que ustedes vayan paulatinamente desarrollando cosas y definan si sienten que pueden hacer más, ¿vale? Antes de empezar a mostrarles una propuesta que les tengo, que la tenía ahí horneadita, pero la tenía ahí quietecita, quiero que veamos, esperen un momento antes de yo compartir pantalla, un proceso que es cómo se hace una película animada. En un momentico yo busco ese video y ya se los voy a compartir. Ok, ¿dónde está? Ok, aquí está. Les voy a compartir también el Slack. Yo les mostré hace 8 días, no creo, el pipeline de los pingüinos de Madagascar. No, señor. Listo. Un momentico. Les voy a mostrar eso, pero pues voy a tratar de ser más rápido porque son 15 minutos. Pero es hablar un poquito de esto. Voy a cerrar acá, ya les voy a compartir pantalla.
Listo. Chicos, entonces, bueno, lo que tenemos aquí es un video de los pingüinos de Madagascar. Esto lo hicieron DreamWorks para simbolizar lo que es el proceso de producción de la animación 3D. Se le llama pipeline, como si fueran unas tuberías metálicas tipo Mario Bros. Y esas tuberías están interconectadas para ir generando una animación. Yo voy a activar los subtítulos. Voy a adelantar. My name's Skipper. You probably recognize me from my wildly successful Madagascar movies. I stole a lot of seeds. Oh, keep up, Private. Yes, sir. There's no walk in the park making an animated feature film. Takes grit, spit, and a whole lot of duct tape to get these movies out there to John Q. Public. Now this beautiful piece of machinery here is the pipeline. Eso se conoce como el pipeline. It stops out of order and goes straight forward through this baby. We have 15 stops to make, so strap on your safety goggles, hold on to your butts, and let's dive into the first stop. Entonces, miren que lo primero que se hace es el storyboard, ¿cierto? Se crea una historia, no el storyboard, sino que se crea un script. Sale de una idea, de una persona, de un libro, de lo que sea. Entonces, todo empieza a partir de una historia, lo que ustedes hicieron, ¿cierto? Una sinopsis, la crearon con IA, la escribieron ustedes mismos, pero empieza por una historia. Don't just jump into our laps. Some are completely original. Some come from children's books, comic strips, really just about anywhere. Director's role in the movie is to have the vision. En una película animada tiene un director que se encarga de que todos los elementos de producción estén unidos, ¿cierto? El director está encargado de su visión, de lo que el director interpreta de su película, del arte, de la historia, de la música, todo. Entonces tienen siempre un proyecto de animación, un director que se encarga de que todo tenga esa uniformidad. Purpose. First, we have a script, but a movie is not just a script. We have to visualize it into the medium that you will see in the theater. And the first step to do that is to do a storyboard. Comic book version. Ustedes tienen, lo que sigue es el storyboard, lo que ustedes están haciendo. El storyboard es importante porque ya se interpreta visualmente lo que tiene el script, lo que tiene el guión. Of the movie. We draw thousands of drawings to kind of come up with a sequence, and we take that, we pitch it back to the director, to the story team and producers. They get the visual concept of what the script could be. If everybody likes it, Good work and department. Yeah! Get us together in a story. Después de que está el story, se hace el animatic. El animatic ya es una versión, ¿cierto?, más desarrollada del storyboard, donde ya se pueden interpretar planos, se pueden hacer ciertas secuencias de animación muy básicas para entender que lo que se está planteando en el story sí tenga sentido y tenga una narrativa, o sea, que yo pueda entender lo que está sucediendo a nivel de animación. Es importantísimo pues hacerlo. This elite unit has their mitts on the film throughout the entire process. How's it going there, editorial? You keeping up? That's right, Skipper. We take the storyboard panels and we build a sequence out of those. At that time, of course, we don't have any dialogue because the actors have not. Pues, por ejemplo, en ese momento no hay diálogos todavía grabados, o sea, la película todavía no han contratado los actores de doblaje o los actores de voz, entonces los mismos que están haciendo la animatic graban sus voces y las utilizan para interpretar los personajes y se hace la animatic. Artists, whoever's kind of around who can do a relatively good performance. We then add a little music, sound effects, whatever's needed to tell the story. We try to make it as polished as possible, so that storyboard reel becomes the sort of foundation of the movie. Normally editing is associated with the post-production side of movie making, but in this case, you're right there at the very beginning. You're throughout the whole process, but at the very beginning, it would be part of that. Curse my Después del storyboard, sigue la parte que a ustedes de pronto les gusta mucho. Es el arte. Miren, ya tengo un story, ya tengo un animatic. Yo, después de tener eso, tengo que hacer el arte, tengo que interpretar visualmente cómo va a ser el look and feel del personaje, los personajes, los escenarios, el estudio del color. Todo lo hago aquí en la parte de arte, ya hago los diseños de cómo se van a ver los personajes, de cómo se van a ver los escenarios, los objetos y demás. Sorry, Skipper.
The art department is made of a bunch of artists, and they're called visual development artists. The reason is because they develop things visually. The film has to have a look. So the artists will sit down at their computer or at their pencil and paper or whatever medium they work in, and they will create what the film looks like. Everything from the characters to the props to the environments, every single thing that you see in the film is designed by an artist. And it gets approved by the art director or production designer, and then we as an art department put it in front of the director to see if it's the film that Luego que ya están los diseños, las ilustraciones, todo lo que necesitamos gráfico, ya tenemos que recrearlos en 3D. Ya tenemos todo ese material, toda esa información visual, entonces entramos a la parte de modelado. Listo. Now this, troops, is the modeling department. They have a tough job around here. Tougher than making a soup sandwich. Tell them what you do, Brian. The props. Everything you see in a film, it has to be built. It has to be created. We receive two-dimensional artwork from the art department, and it's our job to bring it into the third dimension, to give it volume. The other thing that we do is we create or we sculpt the characters. We get drawings from the character designers, and then what we do is we end up with an armature or a wireframe of the character, and then we have to. Muchas veces cuando el personaje tiene un acabado cartoon o muchos detalles que son un poco imperceptibles a nivel de proceso, realmente el personaje empieza por ser una escultura digital con mucho detalle. Esa escultura digital no es animable. ¿Por qué? Porque está creada con millones de polígonos. Es una superficie muy... Piensen que para hacer todo ese detalle necesita mucha cantidad de polígonos para que pueda esculpir el artista fácilmente y con libertad mientras hace el modelo. Esa geometría de escultura no es animable. Entonces, después de que está la escultura, hay que recrearla nuevamente con un proceso que se llama retopología. Y lo que hace es ya generar una versión más simplificada de esa misma geometría que se pueda animar. Y eso se le llama también el wireframe. I'm just sculpt that character and make it look good from every possible angle. I'm just held together with wires. That makes me feel empty inside. Listo. Siguiente proceso se llama rigging, y es que esa geometría que ya sirve, que ya tiene la forma del personaje, no es animable hasta que se le agregue un esqueleto. Ese sistema de rigging es un esqueleto que pues, permite articularlo y permite manipularlo por medio de controles. Los esqueletos permiten no solamente animar las extremidades, sino también las expresiones del personaje, que abra la hoja, que saque la lengua, que cierre los ojos. Una cantidad de controles. Un personaje puede tener 3000 controles dependiendo de su complejidad. Now modeling hands off all their design how the character moves. We're essentially puppet makers. We place all of the joints, muscle, and fat underneath the skin. Hey, who are you calling fat? Sure, I'm a little chubby, but underneath is a svelte armature. And we make all of the skin deform, so every little wrinkle that you see, every facial expression, that's a control that we put in so that the animators can take this digital puppet and act with it. Now, I've been called a lot of things, but fat and puppet are not my favorites. So let's move onward, shall we? We'll slide into the surfacing department. Great. Yikes. Not my best look. Listo. Hay una parte que es que yo puedo tener el personaje, digamos que una versión gris del personaje sin texturas y materiales. Entonces acá lo que se hace realmente es ya usted empezar a implementar una iluminación y a generar los materiales del personaje, ¿cierto? La apariencia que va a tener finalmente. Surfacing artists add colors and textures, making the surfaces look smooth and shiny like glass, bumpy and gritty like dirt, or slick and suave like a handsome penguin. Surfacing artists determine the surface quality of particular assets or characters, basically the color, the texture, or how the light interacts with the surface itself. So we have a material library which is comprised of like metals, woods, plastics, and that kind of thing. So take metal, for example, it can have paint on top of it, it can have dirt, it can have rust, it can have scratches, various things, and we would add that. Flippin' fish sticks! There's my cheesy dibbles. I wondered where those went. Rough layout is where all the pieces start coming together. It's where the movie starts. Es básicamente que después de que ya tengo todo eso, o en paralelo, mientras se hace toda la parte artística, iluminación, materiales y demás, se empieza a montar el escenario con los personajes que van a ser animados.
Entonces se componen las escenas con los elementos para después ya hacer la animación y grabar y renderizar ese proceso. Comes sort of at the nexus point of pre-production and production. So we receive information in the form of storyboards. Que tienen el animatic y en el otro lado tienen ya la pantalla en 3D y entonces ya tienen todos los objetos modelados y lo que hacen es componer la escena, agregar todos los objetos, ¿cierto? Según lo que requiere la toma y después el animador puede llegar a abrir esa escena, ese archivo y animar los personajes para recrear ya la escena de animación. From the story department and then recreate them in 3D space on the computer with a virtual camera where we determine the cinematography for the film and the initial staging and blocking for the characters. So we're sort of the gateway into production. Final layout. Sounds like we're almost done. But guess what? We're not, by a long shot. That's right, Skipper. After Rough Layout finishes their shots, the first job we do is to prepare the shots for animation, and that's called anim prep. We'll create a master shot. Entonces miren que aquí ya el primero fue el rough y ahorita es el final. O sea, primero empieza a componer algo y al final ya se organiza todo. Y ya se le entrega a los animadores para animar. Ya se compone todo lo que falta y animar. Placing all the simple, and we'll prepare that for animation by placing in the character in a start position, and animation will take that scene and animate it. Then the shot will come back to us and we'll do final set dressing. We also do a stereo pass where final composition. We look for opportunities to try to. Listo, animación, obviamente se necesita animar, ya tenemos todo montado, animar todo para que los personajes cobren vida y los elementos. The character animators start bringing the characters to life. So in traditional animation, we used to draw all the keyframes of the character, and then that would get played back at 24 frames per second. So nowadays, we don't really draw that much anymore. We really just kind of pose out the character using this CG puppet. There's sometimes 3,000 controls in one character. With the Dragons on live action filmmaking, we're kind of like the actors. So we'll look at reference online, we'll shoot reference in the acting room, and then we'll import that a lot of times into our software, and we'll use that to start animating. We try to bring the personality and the performance to the characters, and we figure out how they walk, how they talk, how they move. Now remember, that elite unit editorial, you keeping up? Slim down my wireframe. Listo, bueno, esto no necesariamente se le aplica a ustedes, pero cuando hacen películas que hay mucha población de gente, o sea, hay muchos elementos, muchos objetos, muchas personas que también están animados al mismo tiempo, eso animarlo de manera independiente tomaría mucho tiempo. Imagínense que tengamos una situación de un estadio con miles de personas. ¿Cómo animar todo eso y persona por persona? Eso es muy difícil hacerlo. Es posible, pero pues no funciona a nivel de producción. Entonces lo que hacen es que crean simulaciones de personas, de muchas personas que tienen precargadas animaciones y con eso pues llenan como todo ese espacio. Would be able to animate all the characters on screen. But if there's just too many to handle, then that becomes property of the crowd department because there's just no way that one human can animate all those things. So we'll try and achieve the performance that the director wants through automated ways. We'll create just a few little animations that can be applied en masse to a whole bunch of characters. Walking, talking, buying a hot dog, whatever actions we need for a particular scene. And then we'll take all those actions and put them together with a brain, like a robot brain that decides what actions to use when. And in the end, we can achieve a performance that looks like a crowd doing a multitude of different actions. Character's body that need movement and stuff. Listo, después, obviamente, si un personaje tiene efectos especiales, viento, movimiento de la tela, humo, rayos, fuego, todo eso, pues eso hay que agregárselo, ¿cierto? Después de hacer la animación, si el personaje tiene una antorcha en la mano, yo tengo que hacer la animación de un fuego, entonces ahí es donde intervienen los efectos especiales y cómo interactúan con el personaje. The character effects department is responsible for everything that's moving on a character that is not the character animation itself. We do clothing simulation, hair dynamics, fur interaction, prop animation, anything that characters interacting with. If we need to put the squish in a character's fingers when they interact with and deform, that's character effects. Time for effects. Y después obviamente sigue otra capa que son los effects, que es lo que les digo, ya rayos, cosas extra en la escena, pues eso se agrega en los efectos, ¿cierto? En la composición
donde ya por medio de herramientas que tiene el software de animación 3D se le agregan ese resto de objetos. Explosions, demolitions, massive wreckage and destruction. The kids love it. Whoa, whoa, whoa. It's not just explosions and demolitions. We do a ton of different things. We, at effects, have to pay attention to all the little details that you take for granted in live action. So little things like footprints or leaves rustling in the wind, we actually make those happen. And it's not just that. When you have dragons or fairies changing color, we come up with techniques to do things that nobody has seen before on screen. The other end is make sure the fire or the smoke works. We get nothing for free. Hoover damage. The pipe has sprung a leak. Kowalski. Secure those lug nuts. Excelente. And that's why we have TDs, or technical twists and turns in the whale's intestine. It's the matte painting department. Listo, aquí es otro tema artístico y son los fondos finales. Se le llama matte painting. Creo que ahora eso se puede reproducir fácilmente con IA. Y pues nada, son artistas encargados de hacer las ilustraciones de los fondos. We take care of everything that's beyond that set. Y no solamente lo hacen con 2D, 3D, o sea, componen la escena y el fondo a partir de otros modelos 3D. So lots of skies, lots of clouds and mountains, vistas of all sorts, sometimes cityscapes. The art department does wonderful color keys that kind of inform what they want to see in the backgrounds. Then we take assets built from models that may exist beyond that point of the set and do paintings that use an image. Lights. Without lighting, stuff would be really dark. Obviamente, para el render hay que agregar iluminación, ¿cierto? Cómo se va la luz, porque con la luz se cuenta, la luz cómo se va a manifestar, los efectos de iluminación, el glow, todo ese tipo de cosas. So in lighting, we take the cameras, we take the models, we take the animation, and we take the surfacing, and we use computer animated lights. We then use our compositing software to combine that with the matte painting to get the overall look of the final shots. We're always looking for ways to bring more emotion to the tale, to create compositions that help tell the story. Hey, this thing's starting to be down in editorial. Image finalmente se hace un último pulido de la imagen, se limpian cuadros, se quitan cositas que no se necesite, se agregan unos efectos adicionales, se hace como el último paso del trabajo antes de que ya salga la película o el video o la animación, y con eso se concluye todo el proceso. ¿Cierto? Se limpian cositas. Obviamente también se necesita diseño sonoro porque debe haber alguien que haga la música, que permita sincronizar las voces con las animaciones, los efectos de sonido, cuando un objeto golpea. Obviamente también es importante en el proceso, de producción. Almost, Skipper. Eso, First, we obviamente, have to con complete the producciones de music and muchos sound. millones de dólares, While all that tiene la great work has capacidad been de done at recrear DreamWorks la campuses, música de all the esta manera. The equalization, the perspective and Animated feature started with an idea, wrote a script, storyboarded, visualized, matte painted, modeled, rigged, surfaced, recorded, laid out, animated, affected, lit, and boom. Released. That, friends, is how you make a movie. Listo, chicuelos. ¿Les queda alguna duda de lo que acabaron de ver? ¿Ya lo tenían claro? ¿Conocían un proceso así? No, profe, es bastante, de verdad, es bastante tema, bastante talento, bastante también idea de las personas que está ejecutando todo eso para que se pueda hacerse posible. Es un gran trabajo, de verdad, un gran equipo. Y pues yo realmente no conocía como en cuanto a esto. Eso es todo Bueno, lo más que- específico. Eso es todo lo que hay que hacer y todo lo que ustedes van a tener que hacer. Chicos, ¿qué les parece si tenemos un receso de 15 minutos? O sea, sería las y 30, a las y 40 regresaría para que cerremos y les voy a mostrar y les voy a hacer una propuesta de los proyectos y nada, finalizaríamos la sesión de hoy. Entonces, tomémonos 15 minuticos de receso y regresamos, ¿vale? Listo, profe.
Listo, profe.
Hello. Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok. Tengo la mano levantada de Camilo. Camilo. O simplemente era para avisarme que sí me escuchan. Sí, profe, sí. Listo, chicos. Bueno. Entonces, a ver, nosotros pues tenemos ese proyecto del mueble. Ya habíamos visto pues unos reels. Y habíamos visto también que pues realmente cuando uno presenta un demo reel está buscando trabajo. O sea, el demo reel es para conseguirme trabajo en la industria, ¿cierto? Y mostrar mi versatilidad, que yo puedo modelar, texturizar, animar, hacer composición, hacer todo ese tipo de cosas. Con el grupo de ayer, nosotros tomamos la decisión de que ellos van a hacer un demo reel, o sea, van a hacer varios productos. Yo tenía una presentación de esa propuesta, hace un tiempo la tenía ahí, y pues nada, les di la opción de enfocarse solamente en el producto y hacer una animación completa de ese producto, o hacer, en vez de un producto animado comercial, hacer un demo reel. Entonces, les voy a mostrar a ustedes cuál sería la propuesta. Sin embargo, ustedes tienen la opción de decir, nosotros queremos continuar haciendo nuestro proyecto, tal y como lo venimos haciendo en el Animatic y demás, o deciden simplemente usar ese proyecto como uno de los proyectos del demo reel, pero sería algo más corto. Entonces les voy a compartir pantalla para mostrarles. Me confirman por favor si están viendo mi pantalla. ¿Alguien Sí, que me profe. Bueno, listo. Entonces, la propuesta consiste en los proyectos de animación para los reels del próximo año. O sea, ustedes terminan más o menos en septiembre del próximo año y para esa época me deberían estar entregando el producto, el reel de cada uno de ustedes. ¿En qué consisten esos reels? El primer producto es el mueble que ustedes están haciendo, ¿cierto? No cambia nada, simplemente que la duración pasa a ser de 25 segundos. ¿Cuál es la diferencia con lo que ustedes están proponiendo? Que aquí ya más o menos se les indica qué podría ser la animación. Y aquí no habría voz en off y la música sería de todo el proyecto completo. O sea, un reel trae una musicalización que no cambia cada tantos segundos, sino que es una música igual que acompaña todo el proceso, ¿cierto? Entonces aquí es básicamente a la animación de este proceso, ¿cierto? Lo que se propone es que ustedes hagan una animación de 1 minuto y 25 segundos de 4 proyectos que se van a proponer acá. Entonces, ¿qué consiste? Obviamente de este primer proyecto ustedes ya hicieron guión, ya hicieron storyboard, ya están haciendo animatic, pero lo que sigue es hacer el concept art, modelado, la animación, toda la parte de shading, iluminación y efectos especiales. ¿Qué podrían hacer, por ejemplo, en esos 25 segundos? Una animación de las características del producto y un explode. Un explode es que el objeto digamos que se desarma en 3D y vuelve y se arma, ¿cierto? Y tener planos detalles. Les muestro, por ejemplo, esta animación es de 24 segundos. Voy a entrar acá para que la vean. Listo. Obviamente con un audio y demás, pero ahí unos cortes, se ven detalles, cómo se integran las partes. Aquí hay varios productos, pues. Y ya está. Es el primer proyecto, es una animación del mueble, desarmándose, armándose, planos detalles y ya. Y la música es la misma que va a acompañar todo el reel. Listo.
Siguiente proyecto. Una animación de un acting de 1 o 2 personajes, ¿cierto? Entonces, un escenario con un acting de 1 o 2 personajes sin diálogo, recrear una situación, drama, comedia, acción o loop. Esa situación dura nada más 20 segundos. Por ejemplo, aquí hay un personaje en un acting. Realmente no hay un guión, no hay una historia, simplemente el personaje actúa frente a la cámara y eso demuestra sus capacidades de crear personajes y de todo el resto de cosas, y aparte de eso de animarlo. Listo. Siguiente proyecto, que dure 20 segundos. Un producto de simulación. Aquí es para que ustedes realicen propiedades físicas. Por ejemplo, la animación de un producto comercial con simulación de fluidos y planos detalles. Por ejemplo, aquí yo puse esta imagen, ¿cierto? De esta bebida chocolatada y hay una animación de los líquidos y los fluidos y las partículas que rodean el objeto. Puede ser una bebida, puede ser un champú, puede ser una crema, cualquier elemento que tenga fluidos, y es hacer una animación de ese producto interactuando con eso. Por ejemplo, aquí estamos viendo esto. Eso permite que ustedes demuestren características de animar propiedades físicas. Ok. Y el último proyecto es un clip de video real con la implementación de un modelo 3D animado y efectos de partículas. O sea, es integrar, hacer una grabación de un video real en un parque, en una cocina, donde quieran, pero aquí se implementa efectos especiales y se integra un modelo 3D animado con efectos especiales. Listo. Al final ustedes tienen un reel, ¿cierto? No tan grande como el de él, pero al principio empieza el logo de ustedes con su nombre, que son generalistas, y lo que sale es el proyecto, 4 proyectos, con una música igual en todo el tiempo, pero hay unos efectos de sonido, en particular en cada una de las partes. Este proyecto es muy bueno, pero me gusta mucho para lo de ejemplo. Obviamente, esta propuesta es bastante exigente a nivel de producción, les va a exigir el triple en producción. Entonces, estos son los proyectos que vamos a hacer con el otro grupo que tengo los lunes. Les estoy mostrando a ustedes por si deciden ampliar su catálogo del proyecto y sumarse a esto, o si desean continuar solamente con el proyecto del mueble en madera. Los escucho. Por parte mía, sí, yo me uno de una a hacer completo el reel. Para que al final tengas un reel. Ajá. Ajá. Excelente. Estamos en una democracia, yo quiero escucharlos a todos. Obviamente no hay, o sea, los que están van a decir por los que no están, pero es bueno que todos hablen. Profesor, pues por mi parte está perfecto. Metas altas ayudan a poder uno desarrollarse mejor en cualquier ambiente. Mi pregunta sería, en cuanto, pues supongo que usted obviamente nos va a ayudar en cuanto a cómo podemos meterle estos efectos y esto y lo otro, porque supongo que nos va a guiar de la mano en cuanto a algunas cositas. Claro, claro, los 4 proyectos son procesos de producción que yo les enseñaría, obviamente. De hecho, está en el programa, o sea, yo sí les enseño ciertas cositas, pero aquí ya es mucho más detallado. Claro, no, por mí perfecto, yo no tengo ningún problema. Listo. ¿Alguien más? Pues suena atractivo el proyecto, se ve muy bacano y todo, pero pues yo la verdad sí siento que pues personalmente, ¿no? Hablo desde mi parte personal, yo sí me siento un poquito crudo, no sé, pues en cuanto
el tema de la animación, los frames y lo que le había comentado el profesor. Yo sí me siento un poquito ahí crudo en ese tema. Entonces, pues, pero sí suena chévere, suena agradable el tema. Perfecto. Eso es parte de aprender. Hay que invertirle horas aprendiendo. Listo, chicos, pues nada, entonces la idea es, nada, ustedes igual debían ver cómo hacer un story, cómo hacer un animatic, todo ese tipo de cosas, y todavía no estamos en etapa de producción, ustedes todavía no han modelado nada, cero. Entonces es el momento para tomar decisiones a nivel del proceso. La preproducción es eso, uno en la preproducción empieza a ver cosas, a mirar hasta dónde puede llegar, a muchos elementos de esos. Entonces, la idea es que cuando ustedes regresen de Semana Santa y nos veamos, vamos a empezar a planear y vamos a definir los proyectos que van a hacer, ¿cierto? Si van a hacer 4 proyectos, cada uno se va a enfocar en organizar qué va a hacer, ¿cierto? A nivel de producción, ¿cierto? Y vamos a empezar a definir los tiempos y los requerimientos a nivel de conocimiento para que ustedes puedan desarrollar eso, pero con toda seguridad lo podemos hacer. Tenemos un lapso de 1 año, en 1 año se pueden hacer muchas cosas. El nivel en que van a entregar eso depende de ustedes, depende de cuánto tiempo le inviertan a sus procesos, cuánto investiguen. Yo les doy muchas herramientas, muchas cosas, pero al final cada uno en su propio proceso va desarrollando cosas, ¿cierto? Hasta ya no llego, ya depende de cada uno, pero mientras más se esfuerce, más le metan tiempo a la producción, pues mejores resultados van a tener. Bueno, chicos, la siguiente sesión vamos a hablar un poquito del tema de la música, de la selección, de los temas de producción. Como les digo, yo a partir de después de Semana Santa voy a revisar los animatics para que los monten porfa en el Classroom y ya después continuaremos con los demás procesos. Ya seguirá un siguiente trimestre, ya entramos en la etapa del hacer, de producir, de crear. Vamos a entrar con una parte que ya es la parte artística de nuestros proyectos. Y bueno, yo creo que hasta aquí pues lo que se ha hecho va bien, ¿cierto? Que se ha avanzado bastante lo que han entregado. Y bueno, nada, los espero una próxima sesión que puede ser para el 22, pero yo les confirmo el viernes si vamos a tener la sesión del 22. Si no, la siguiente sesión sería el 29. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Gustavo tiene la mano levantada. Dale, profe, gracias. Sí, profe, solo es una preguntita ahí chiquitica. Es en cuanto fuera el contexto, sino que yo estaba aquí pensando, porque yo he estado trabajando un poquito en Blender en cuanto a crear cosas y eso. Entonces yo estaba pensando que supongamos que yo tenga un escenario, acá X, y yo ya haya hecho un render, ¿sí me entiende? Y que yo Sí. pueda entonces exportar ese render a mi escenario. No sé si eso se podría hacer, no sé si Sí, eso es es que se hace lógico. así. Si yo, por ejemplo, un fondo no cambia, eso lo van a aprender ustedes. Yo no necesito renderizar el fondo muchas veces. Si el fondo es estático, la cámara no se mueve, yo puedo hacer un render del fondo y después lo pongo en de fondo. Y eso en composición no se siente, pero me ayuda mucho a procesos de renderizado. O sea, yo aíslo el fondo, la parte del medio y la parte más cercana a la cámara. Esos son trucos de renderizado, pero eso se lo van a aprender. Ah, ok, sí, muchas gracias porque estaba pensando porque me sería como full estresante volver a otra vez a No, renderizar todo y no, no. un fondo se renderiza una vez mientras la cámara no se mueva. Depende, y también se puede renderizar con la cámara y la cámara puede pues hay trucos y eso lo vas a ver. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Chicos, bueno, me despido, les deseo una feliz noche y ya nos vemos en la próxima sesión. Dice profesor, muchas gracias. Gracias, profe. Que Buenas descanse. noches. Chao, Saludos. chao. Gracias. Chao. Chao.